¿Por qué los gobiernos anteriores de El Salvador no pudieron acabar con las pandillas? El Salvador. Un país pequeño, pero con una historia marcada por la violencia, la desigualdad y el miedo. Durante más de 2 décadas, las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 se convirtieron en un estado dentro del estado. Extorsionaban, asesinaban, controlaban territorios, reclutaban niños. Y durante todo ese tiempo, distintos gobiernos prometieron erradicarlas. Pero fracasaron. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de eso. De las razones reales, profundas, estructurales y también políticas por las que los gobiernos anteriores de El Salvador no pudieron o no quisieron acabar con las pandillas. 1. La herencia de la posguerra. La guerra civil terminó en 1992. Pero la paz no trajo desarrollo para todos. Muchos jóvenes crecieron en comunidades sin oportunidades, sin empleo, sin acceso real a educación. Esa fue la semilla. Los acuerdos de paz trajeron democracia, pero también debilitaron a la Policía Nacional y al Ejército. Se les limitó el accionar y se prohibió su injerencia en tareas de seguridad pública. En ese vacío, las pandillas crecieron como una respuesta informal y violenta a la falta de Estado. 2. Un sistema de justicia débil y corrompido. Durante años, la justicia salvadoreña fue ineficaz. Jueces que liberaban a pandilleros por tecnicismos, fiscales que no investigaban con profundidad, y policías sin los recursos necesarios para operar. La impunidad se volvió la norma. Un pandillero podía cometer un asesinato y, si era menor de edad, estar libre en pocos meses. Las cárceles, en lugar de rehabilitar, se convirtieron en escuelas del crimen. Ahí se organizaban, se fortalecían y salían más peligrosos de lo que entraban. 3. Falta de estrategia y continuidad. Cada nuevo gobierno llegaba con su plan de seguridad. Pero ninguno duraba. Algunos apostaron por la mano dura, como el Plan Mano Dura y Super Mano Dura durante los gobiernos de Arena. Otros, como el FMLN, intentaron negociaciones encubiertas, como la polémica tregua de 2012 entre pandillas, que terminó fortaleciendo a estos grupos. No había continuidad, no había visión a largo plazo. Todo era improvisación. La seguridad se usaba como herramienta política, no como una política de Estado. 4. Infiltración y colusión política. También hay que decirlo con claridad, algunos sectores del poder pactaron con las pandillas. Tanto Arena como el FMLN han sido señalados judicialmente por haber negociado votos y apoyo territorial a cambio de beneficios carcelarios. Ese es el pecado más grave. Mientras los ciudadanos vivían bajo extorsión, algunos políticos negociaban con los cabecillas para ganar elecciones. No era que no pudieran acabar con las pandillas, es que no querían perder ese capital político. 5. Ausencia del Estado en los territorios. Durante años, hubo colonias enteras, municipios completos, donde el Estado simplemente no estaba. No había policía, no había inversión, no había programas sociales. Solo miedo. Las pandillas se convirtieron en la ley local. Ellos eran el juez, el policía, el cobrador y, a veces, hasta el benefactor de la comunidad. Sin presencia estatal, no había manera de combatir el crimen de raíz. La marginación era el caldo de cultivo perfecto. 6. Presión internacional y derechos humanos. Muchos gobiernos salvadoreños también enfrentaron el dilema entre aplicar mano dura y respetar los derechos humanos. Organismos internacionales, ONGs y cortes de justicia señalaban constantemente abusos policiales, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Esto generó una parálisis. Actuar podía significar sanciones internacionales, no actuar significaba ceder el territorio al crimen. 7. El miedo y el control social. En muchos casos, las autoridades locales, los maestros, los médicos y los líderes comunitarios vivían atemorizados. Había miedo a denunciar, a actuar, a intervenir. Las pandillas tenían ojos y oídos en todos lados. Ese miedo caló hondo en toda la sociedad. Y cuando el miedo domina, el Estado pierde su autoridad. No era solo incapacidad, era complicidad. Hoy, muchas voces se preguntan por qué recién ahora se está enfrentando de forma radical a las pandillas. La respuesta es dolorosa. Durante años, hubo incapacidad, hubo negligencia, pero también hubo corrupción y pactos oscuros. Los gobiernos anteriores tuvieron décadas para actuar, pero prefirieron administrar el problema en lugar de resolverlo. Mientras tanto,
miles de salvadoreños murieron, millones vivieron con miedo, y el país se convirtió en uno de los más violentos del mundo. Pero los tiempos han cambiado. Y aunque el enfoque actual también genera polémica, lo cierto es que por primera vez las pandillas parecen debilitadas de verdad.